tuve una noticia de una amiga que falleció del COVID. Ella falleció hace un mes y yo perdí contacto con esa persona hace más de un año. Hicimos un trabajo de emprendimiento juntas. La verdad pues me cayó de sorpresa esa noticia y la verdad pues está viendo muchas personas que han tenido muchas pérdidas por este tiempo de pandemia, ¿sí? También ha habido decesos de seres queridos suyos, no por el COVID, ha sido por una enfermedad, por un accidente. Están viviendo situaciones laborales que está cambiando, ¿verdad? El sistema, temas de finanzas, temas económicos, están viéndose en situaciones donde se sienten amenazados por pérdida de un trabajo, porque tuve que entregar el carro, me enfermé, perdí un hijo, ¿verdad? Vimos esas etapas de pérdidas hace una semana. Vimos, ¿verdad? Si no viste la primera parte, la puedes encontrar en YouTube. Se llama Agranda tu alma a través de la pérdida y el dolor, que es el reconocimiento de la pérdida. ¿Cómo estás identificando el dolor en tu vida? ¿Cómo lo estás externando? Déjame saber si me ves bien por cámara. Espero no tener ninguna complicación esta noche. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra presentación. Aquí ya voy a empezar a compartir. Bienvenidos, bienvenidos Minerva, bienvenidos Daniela. Bienvenidos todos los que se van a estar conectando por acá, por Instagram y por Facebook. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Estamos con la segunda parte de Agranda tu alma a través de la pérdida, a través del dolor. Vamos a conocer el camino de Dios hacia un nuevo comienzo, ¿sí? Cómo Dios quiere que a través de las pérdidas, a través del dolor, nosotros podamos tener nuevos comienzos, ¿sí? Como hacer un reset. Por favor, confírmenme acá, confírmenme en comentarios si me escuchan bien, por favor. Déjenme saber si se escucha y si se ve bien. Les agradecería mucho me confirmen eso. Entonces vamos a avanzar con compartirles la presentación de esta noche. Gracias por esperar a esta semana, porque la semana pasada cambié mi agenda y no alcancé a retomar nuestro live y lo pasé para esta semana. Gracias, Daniela. Entonces, si se escucha bien en Instagram, perfecto. Quédate acá a escuchar este tema que sé que va a ser de gran bendición para ti. Y también les invito a que compartan esto con sus seres queridos que hayan tenido algún deceso de algún familiar recientemente o que hayan perdido algo o que estén pasando por alguna situación de pérdida, de duelo, de enfermedad, inclusive. He tratado con líderes, pastores que han dejado ya de pastorear, o sea, por edad, que ya son de edad avanzada o por enfermedad, y tienen duelos difíciles, tienen procesos de pérdida, de sufrimiento, de dolor, de falta de sentido, y todo eso es necesario abordarlo hoy en día. Así que vamos a arrancar con nuestra segunda parte, el camino de Dios hacia nuevos comienzos. Aquí estamos ya compartiendo pantalla. ¿Listo? Espero de todo mi corazón que el Señor hable tu vida, ministre tu vida, que puedas aprender algo para tu vida en esta noche, que pueda edificar tu vida, que pueda ser útil para tu vida. ¿Listo? Bueno, es la segunda parte.
y estamos viendo el estudio de la espiritualidad emocionalmente sana, ¿verdad? Ya vamos en la temporada número 5, así que vámonos. Bueno, quiero darte 5 pasos, ¿verdad? 5 pasos con los que Dios nos quiere enseñar a saber tener nuevos comienzos a través de un dolor que vivas, a través de una pérdida que hayas vivido o que estés viviendo. Dios nos está enseñando a través de 5 pasos acá que vamos a estar viendo citas bíblicas que nos referencian estos 5 pasos. Por ejemplo, la vida de Job es una referencia de cómo él vivió pérdidas, dolor, experimentó de lo peor y logró tener un nuevo comienzo, un comienzo esperanzador, un comienzo mejor de lo que había sido anteriormente a esas pérdidas que él tuvo, ¿sí? Ante las muertes de sus hijos, ante el haber perdido todo, Dios le permitió comenzar de nuevo con una fe más grande, con un carácter más fuerte en Cristo, con un amor hacia Dios más fuerte, con un testimonio de vida que trasciende hasta hoy en día. Así que saludo a todos los que se están conectando, a Selene, a Jair Guevara, Dios te bendiga, amigo Jair, hasta allá, hasta Chihuahua creo que estás, o en Durango. Creo que sí estás en Chihuahua. A Rosalba Burgos, hermana Rosalba, Dios la bendiga, le mando un saludo enorme. Y a mi amiga Yadira Ortiz, te bendigo, hermosa, hermosa maestra del bien, que también eres. Listo. Vamos a ver 5 pasos. Acá voy a mostrar el primer paso de lo que Dios nos invita a través de su palabra a cómo vivir, cómo gestionar las pérdidas y los duelos. No sé si tú conozcas a personas que en esta etapa, en esta temporada, han estado viviendo pérdidas, desde un trabajo, desde una pareja, desde un hijo, desde una persona que tiene a alguien en coma o alguien en el hospital, alguien que perdió el trabajo, alguien que perdió algo en su vida. Inclusive ya cuando las personas llegan a la vejez, necesitan pasar por un proceso de terapia, se llama la terapia del duelo de la juventud, ¿verdad? Que pierden la juventud, ya no pueden correr como corrían antes, ya no pueden comer lo que comían antes. O sea, desde ese tipo de detalles uno sufre pérdidas, sufre duelos. También hablemos del tema de la soltería, ¿verdad? Cuando tú eres soltero, pues tienes la soltería y vas aquí, vas allá, eres totalmente solo, pero cuando te casas, pierdes la soltería. Entonces, de ahí también hay duelos. Y también los papás, cuando se les casan los hijos, cuando los hijos se van de casa, están viviendo un proceso de pérdida, están viviendo un proceso de duelo. Cuando un misionero lo cambian de lugar, un pastor lo cambian de iglesia, la iglesia vive un duelo, el pastor vive un duelo, la familia pastoral vive un duelo, vive un proceso de pérdida, pero de readaptación. O sea, todo el tiempo los seres humanos estamos en constante transición y eso nos lleva a tener pérdidas y nos lleva a tener dolor. ¿Sí? Entonces vamos por el primer paso, que es prestar atención. La Biblia nos aconseja a través de las enseñanzas que Dios nos deja en la Escritura, que necesitamos ponerle atención a lo que estamos viviendo de ese dolor, ¿verdad? No distraernos, no hacer que no pasa nada, como lo vimos anteriormente en la primera parte de esta serie. Vimos que muchas veces estamos buscando distraernos, buscar placeres para desconectarnos de ese sentimiento, pero la Biblia nos habla que Job, ¿verdad? Se lamentó. Job se dio el tiempo para sacar ese dolor, esa tristeza. Y algo que quiero mencionar acá es que le dejamos de prestar atención a estos momentos difíciles porque desconocemos
ese dolor, como que uno dice, es que nunca he vivido eso, no sé cómo voy a reaccionar y nos da miedo ponerle atención a esa pérdida. Inclusive hay personas que no van a los velorios, a las velaciones de su ser querido por miedo, porque no conocen cómo enfrentar esa situación. En el tema de la tanatología, cuando nos llaman a nosotros para ir a atender a una familia que tienen a un ser querido que está a punto de morir, ya sea un cáncer, ya sea una enfermedad ya terminal, cuando el médico dijo ya le queda unas horas, hay asistencia de tanatología, de un tanatólogo donde se va y se ministra a la familia, por así decirlo. Entran como una sala familiar, se les habla de que hay que empezar a preparar esto, lo otro, se les da un acompañamiento pre el deceso, pérdida de ese ser querido, y se le debe prestar atención, ¿sí? No, nosotros queremos evadir esto también por falta de conocimiento, por falta de información, ¿sí? Algo que menciona el estudio de la espiritualidad emocionalmente sana es que la teología que manejan las iglesias tradicionales están muy carentes de cómo manejar el dolor, de cómo manejar la pérdida, de cómo manejar las emociones difíciles. La teología que se maneja en muchas iglesias evangélicas, en muchas iglesias que carecen de espiritualidad emocionalmente sana, pues no brindan esa preparación. Y es muy importante que como iglesia, tú y yo nos estemos dotando de esta información, nos estemos capacitando para estar listos para pérdidas que vamos a estar viviendo. Hay personas acá que fallan, que cometen errores, que cometemos errores, que cometemos fallas y por ende vamos a estar perdiendo, no sé, si lo quieres llamar posición o el gusto de la gente, ya no me van a querer porque fallé. O sea, todo eso nos lleva a ser despiertos y a decir, en algún momento yo puedo obtener una situación crítica y yo tengo que estar de lo más que pueda, ¿verdad? Entrenarnos, capacitarnos, llenar nuestra mente de los consejos que Dios nos da sobre estos temas a través de su palabra. Y algo que te quiero compartir de Job 3 al 4, pues menciona de cómo Job le prestó atención a este evento que él vivió. En Job 3 al 4, pues dice que Job gritó en su dolor sin reprimir nada. Job maldijo el día que nació. Job dijo que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció. En la noche que se dijo, ha nacido un niño. Que ese día se vuelva oscuridad, que ese día no haya pasado. O sea, él dijo como, llegó al punto de decir que mejor no hubiese nacido. Cómo quisiera que mi angustia se pasara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¿Verdad? Sabemos que Job vivió esto por un tema de que Satanás quería demostrarle a Dios que Job no lo iba a honrar en medio de las tribulaciones, en medio de la pérdida, en medio del dolor, porque Job se consideró que era justo, fiel, íntegro delante de Dios cuando todo estaba bien. Pero se dice en la historia que Satanás llegó y le dijo, pues es que lo tienes con todo, pero si le quitas lo que le has dado, lo que él ha construido, te va a renegar, va a dejarte, va a ser infiel contigo. Entonces Dios se vio en esa situación de que él conocía el corazón de Job y permitió que viniera catástrofes, calamidad a la vida de Job.
y Job reconoció que Dios tenía esto en control. Entonces, algo muy importante es prestarle atención a esto, y algo que también en la Biblia salen muchos personajes que vivieron esto. Por ejemplo, Saúl y Jonatán, ¿verdad? David escribió una poesía después de la muerte de Saúl y de Jonatán, que Jonatán era su mejor amigo. Habla de que él hizo una poesía, ¿verdad? Escribir en los momentos de duelo es bueno, es edificante para tu alma. Así drenas, así desahogas el dolor que traes ahí. Otro personaje que nos relata la Biblia, aparte de David, que lo menciona el segundo libro de Samuel 1:17, también nos habla acá de Jeremías. Jeremías escribió un libro completo del Antiguo Testamento titulado Lamentaciones, ¿verdad? Ezequiel se lamentó, Daniel sintió angustia también, lo vemos en la Biblia, en el libro de Daniel. Jesús lloró y gritó de dolor por Jerusalén, ¿sí? Cuando Jesús iba a ser llevado a Jerusalén, ya había llegado a Jerusalén cuando él gritó de dolor por Jerusalén. Eso está en San Juan 11:35 y en Lucas 13:34, ¿verdad? Cuando él se dio cuenta que en ese lugar estaba la mayoría de los que lo iban a crucificar y cómo estaban perdidos. Realmente, si el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, ¿qué pasó con nosotros? ¿Verdad? Nosotros tenemos sentimientos y le tenemos que poner atención a esos momentos de dolor, de pérdida. Algo que quiero compartir acá es, perdón, me brinqué a la siguiente. Quiero compartir un tema acá de una historia. Es una película que mencionan acá en el estudio de la espiritualidad emocionalmente sana, de cuando no le ponemos atención a esos duelos, a esas pérdidas, ¿sí? Donde habla de una familia bien posicionada con 2 hijos, pero se les muere un hijo, se les muere ahogado. Eh, y el hijo mayor se echa la culpa, se siente culpable por la muerte de su hermanito. Entonces, cuando el tiempo va pasando y ellos no toman atención a esto, de meterse a trabajarse como familia, a superar esta situación que fue una catástrofe muy fuerte para ellos, el hijo comienza a tener depresión, el hijo mayor, después de la pérdida de su hermano. Ya habían pasado 2 años, 3 años, pero él se seguía culpando por ese accidente y llega el punto que esta familia hasta llega al borde de separación del matrimonio porque el orgullo no dejaba, no dejaba, no dejaba que la mujer, la esposa de este señor, abriera su corazón a desahogar. Y algo que nos enseña a la espiritualidad emocionalmente sana es que cuando tú dejas que el orgullo de un dolor te prive de llorar, te prive de externar, de desahogarte, en algún momento ese orgullo se va a comer el amor que tú tienes. El orgullo se alimenta de destruir el amor que hay en ti. Entonces, cuando tú privas de llorar y de lamentarte por pérdidas y por dolor, llega un momento en que esa persona se va a amargar, se amarga, ya no es capaz, se bloquea el alma para no sentir, ¿sí? Y eso es lo que hace el orgullo. Entonces, algo que nos menciona acá el escritor Peter Scazzero es que necesitamos prestarle atención a eso, dar nuestro momento de externar, de desahogar, para que nuestra alma no se amargue, para que nuestra alma no se bloquee a recibir amor.
porque todo amor que llega a una persona que no sabe externar las emociones, que se reprime la tristeza, que se reprime todo el tiempo el enojo, que no sabe gestionar el enojo, es una persona que no va a ser una persona que sepa recibir amor. Ojo, con esto no estoy diciendo que tú tienes permiso de gritar y de humillar a la gente y de decir groserías y maldecir. No me refiero a eso. Me refiero a que te puedes enojar, pero con una buena gestión de tu temperamento. Para eso es necesario trabajarnos el carácter, ¿verdad? Todo eso lo hacemos en el programa de Be More. Entonces, eso es muy importante. Quédate con esa cita bíblica para que repases la historia de Job, cómo Job se lamentó por esto y esto le abrió paso para su nueva vida. ¿Sí? Entonces, si la iglesia donde estás no te brinda esta información, tú necesitas ser responsable de ti mismo. ¿Sí? No le puedes dejar la responsabilidad a otros de tu vida. Tú eres responsable de tu bienestar, tú eres responsable de tu integridad, ¿sí? De que te mantengas sano. ¿Ok? El paso número 2. Perdón. ¿Cómo están mis amigos en Instagram? Bueno, aquí tengo mi agüita con jengibre. Toma agüita con jengibre, hace mucho bien a las amígdalas. Decimos en Colombia, pero en México se dicen anginas. Bueno, ¿cómo se sienten con ese tema? Cuéntenme en Facebook qué les parece este tema de estos 5 pasos que estamos viendo, de cómo aprender a vivir los duelos y la pérdida a la manera que Dios nos dejó en su palabra. ¿Sí? Punto número 2. Cuéntenme acá, ¿qué opinan? ¿Qué van viendo que les llame la atención? Esperar en el punto más difícil de la confusión. Esa es una parte muy crucial, el aprender a esperar. ¿Sí? El aprender a esperar en el punto intermedio, como en esa parte donde tú dices, ya no aguanto más, ya no aguanto más este sufrimiento, ya no aguanto más este dolor. Es un momento de quedarte quieto, es un momento de aprender a esperar. Y en esos momentos la persona se siente confundida, la persona se siente entre la espada y la pared, ¿sí? Y es un trato que Dios está haciendo contigo. O sea, Él va a usar esto para tocar tu alma en esas áreas que tú no le has permitido acceder. Por ejemplo, cuando una persona está en su casa encerrada y no deja entrar a nadie porque tiene miedo o porque tiene cosas que oculta. Cuando esa casa en accidente se incendia y esa persona no quiere dejar entrar a nadie, cuando ya está tirado allá ahogado, no puede cuidar más la puerta, no puede cuidar más la llave o las ventanas. Llegan los bomberos y entran, inclusive voluntarios entran y ayudan a apagar las llamas. Así son estos momentos difíciles de dolor, donde te sientes entre la espada y la pared, donde te sientes en un momento de confusión tenaz, cuando eres decepcionado, cuando eres traicionado. Llega un punto que te sientes confundido, como de ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy buena persona, si yo no le hice nada malo, si yo soy buen cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y nos cuestionamos por qué, por qué, por qué. Tengo muchas situaciones en que he tratado con personas que me dicen, Bianca, no entiendo qué pasa si yo creo en Dios, si yo tengo fe, si yo sirvo a Dios, si yo amo su obra. Ejemplo, ¿no? Casi casi me dicen, no le hago nada, no le hago mal a nadie. Pero es por eso que estás en un proceso de avanzar. Y si tú vas a seguir avanzando en la vida, tienes que prepararte porque va a haber procesos así,
donde vas a tener confusiones, traiciones, desilusiones, momentos de dolor, momentos de pérdida, y tú tienes que estar listo para saber esperar en ese punto difícil y afianzarte en el Señor. Y vamos a ver esto. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar en momentos difíciles donde no entendemos por qué me está pasando esto? Como le pasó a Job, él no sabía por qué le había pasado eso, pero sabía que Dios tenía el control de esa situación descontrolada que le había venido, esa catástrofe, esa calamidad. Los seres humanos nos cuesta esperar porque preferimos tener el control. Y cuando nos pasan cosas de pérdidas y de dolor, el ser humano suelta el control porque no tiene control de esas situaciones. Si la pérdida de un ser querido, no tienes control de esa situación. Un accidente, no tienes control de esa situación. Una enfermedad como un COVID y se murió la persona, no tienes control sobre esa situación. Ni siquiera los médicos. Dios es el que tiene el control. ¿Sí? Y nos cuesta servir a Dios cuando las cosas están confusas, cuando el ánimo está caído, nos cuesta servir a Dios. Cuando estamos en un momento difícil de pérdida, um, nos cuesta amar a Dios, ¿sí? Y para este momento, para este paso, se requiere de mucha humildad, muchísima humildad. Y el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Sí? Recordemos la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Dice acá la Biblia que Abraham esperó 11 años para embarrarla, ¿verdad? Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes con Sara y toda la cosa. Y a los 11 años que había esperado, pues se ponen de acuerdo él y Sara y le dice darle un bebé a Agar y que de ahí salga la descendencia, ¿verdad? Pero va a ser como mi hijo, dijo Sara, porque era la esclava de ella. Pero no contaban con que ese no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era darle un hijo de Sara y de Abraham. Entonces acá el estudio de este tema de que nos cuesta esperar, de que nos cuesta soltar el control o que las cosas no se hagan como uno quiere, cuando uno quiere, pues nos cuesta. Y traemos a muchos Ismaeles, ¿verdad? Traemos a muchos Ismaeles y no es la voluntad de Dios. Entonces, para aprender a esperar se necesita de humildad, ¿sí? Si tú quieres ser paciente, hay que ser humilde, ¿verdad? Porque aprender a que las cosas a veces no van a salir como nosotros queremos. Las cosas a veces van a salir de la manera que menos esperábamos, pero tenemos que ser de mente abierta a tener esa fe de que Dios tiene el control y que aunque no salió del color que yo quería, esto es porque más adelante voy a entender por qué es azul y no rosa, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro texto puedo compartirles respecto a este tema? Pues Dios nos habla en su palabra a través de la historia sobre la teología de esas personas de Job, cuando los amigos llegan con Job y lo empiezan a juzgar, a criticar, como de tú pecaste, por eso te está pasando esto y esto otro, y Job se confunde más, ¿verdad? Aquí esas personas estaban atacando a Job, que se llamaban Elifaz, Sofar y Bildad. Sus tres amigos eran religiosos. Entonces, cuando nosotros carecemos de esa teología de cómo manejar la pérdida y el dolor, nos enfocamos como en esa legalidad, en esa religiosidad, como que le quieren dar la explicación fácil con religión, de entonces es que fallaste, por eso te están viniendo estas catástrofes. Y tengo muchos conocidos que me dicen, Bianca, es que piensan que yo ando mal porque me pasó esto, pero no, Dios sabe que no.
y aprender a ser conscientes de esto nos va a librar de muchas situaciones difíciles, que tú mismo no te sientas mal de estar pasando por una situación así, de que estés diciendo yo le fallé a Dios. Si tú estás conectado con Dios, Dios te va a revelar ese proceso que Él tiene contigo, y que te comiences a trabajar tu carácter puede ser un llamado que Dios está haciendo. Porque vamos a ver en los siguientes pasos cómo Dios, a través de toda esa situación de dificultad, de pérdidas, de dolor, Dios lo primero que quiere tratar contigo es tu orgullo. ¿Sí? A través de todas esas situaciones difíciles que vivimos, Dios va directo a tratar con tu orgullo y con mi orgullo. Entonces, para esto es que Dios trató también con Job, ¿ok? Bueno, no voy a meterme mucho con el tema de la religión, pero sí cuando somos muy religiosos tendemos a juzgar. Al que le va mal, decimos, es que algo hizo. Pero ¿por qué no pensamos es que Dios lo va a llevar a otro nivel? ¿Verdad? Está pasando por un desierto porque Dios lo va a llevar a otro nivel. Como que tendemos más fácil a juzgar para mal que para bien. Entonces, este tema de la humildad se requiere pasar por estos 5 pasos para poder adquirirla. Jesús nos dice en su palabra, en Mateo 5:3, que es necesario tener humildad, es indispensable para poder crecer y madurar. Jesús lo dijo en Mateo 5:3 al 10. ¿Sí? Entonces vamos a ver el paso número 3. Aceptar el don de los límites, ¿verdad? Ya hemos visto que tenemos limitaciones como seres humanos. ¿Cuáles son estas limitaciones? ¿Verdad? Tu cuerpo físico, tu familia de origen, tu estado civil, tus talentos y tus dones, tu riqueza material, tu materia prima, tu tiempo, tu trabajo, tu realidad de tu relacionamiento, cómo te relaciones con la gente y tu compromiso espiritual. Reconocer mis límites, reconocer tus límites tú mismo, te lleva a hacer crecer esa humildad en ti, a sacar, a aflorar, a manifestar humildad en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Job fue admirable, un ejemplo de vida, pero Job no era Dios. Job aceptó sus límites. Que tú seas una persona ejemplar, que tú seas una persona líder o de admirar, no te da la posición de un Dios, no te da la posición de Dios. Y debes aceptar que tienes límites, desde físicos, emocionales, espirituales. En todos tus ámbitos de vida tú tienes límites y para eso hay que conocerlos. Pues voy a pasar rápidamente sobre tu cuerpo físico, ¿sí? Se está muriendo, ¿sí? Nuestro cuerpo físico algún día va a regresar al polvo. Cada día estamos más cerca de llegar a ese momento de morir. Debes dormir, ¿verdad? Tienes un cuerpo al que tienes que llevarlo a descansar. No puedes estar despierto una semana entera. Te caes fulminado a la semana. Debes alimentar tu cuerpo, debes darle agua. Todas esas son limitaciones de que no eres un Dios, ¿sí? No eres Dios porque tienes que hacerle mantenimiento a tu cuerpo. Ni siquiera todos los cirujanos plásticos en el mundo pueden detener el proceso del envejecimiento. O sea, envejecemos, las fuerzas se nos van acabando, ¿sí? Y terminaremos nuestra vida con objetivos y sueños tal vez no terminados, porque somos personas que todo el tiempo estamos planeando qué hacer mañana. Dios nos dotó así y va a llegar un momento en el que ese legado que yo voy a dejar, pues lo va a continuar mi hijo, mi hija, mis nietos, mis bisnietos, esa generación a la que pude enseñar, va a continuar con ese legado, pero nosotros en este mundo no somos eternos.
tenemos ese límite, ¿sí? Y en tu familia de origen, tu familia actual, tu origen étnico, te hace tener limitaciones, tu país, tu cultura, tu idioma, te ponen límites, ¿sí? Si tuviste dos padres o un padre, creciste con un hermano, con muchos hermanos, fuiste hijo único, fuiste adoptado, todos llegamos a nuestra edad adulta con límites heredados de nuestra familia. Sí, el tema de la mentalidad. La familia nos deja un chip con el que vivimos por muchos años y con limitaciones, ¿verdad? Que tenemos que ir trabajando durante nuestro desarrollo y nuestro crecimiento en nuestra vida. Otra cosa que tenemos es el estado civil. El matrimonio y la soltería son límites dados por Dios. Si tienes hijos, el número y tipo de niños es un límite, ¿sí? Todo eso va dando ciertos límites en nuestra vida. Tus talentos y dones, ¿verdad? Jesús tiene todos los dones. Tal vez tú tengas 10 o más. Yo puedo tener 3, pero solo Jesús tiene todos los dones. ¿Sí? Solo Dios tiene todos los dones. Nosotros no tenemos, no poseemos todos los dones y talentos de Dios. ¿Sí? A cada uno Dios nos dotó con ciertos dones y talentos. Tu riqueza material. Aunque seas millonario, fíjate bien, aunque seas millonario, estás limitado en tus recursos. No tienes todo el oro de este mundo. No tienes toda la riqueza de este mundo. Nuestro nivel de prosperidad es limitada, ¿sí? Si tú ves a un millonario, a un multimillonario, es una persona que quiere más, ¿verdad? Siempre está diciendo, quiero tanto, duplicar esto, si ya tengo tanto, pues lo duplico. Entonces, no podemos tener todo el oro de este mundo. No podemos tener toda la riqueza de este mundo y es una limitación que Dios dejó al hombre, al ser humano. Tu materia prima, ¿cuál es tu materia prima? Dios te ha dado una personalidad, ¿sí? Te ha dado un carácter, te ha dado unas cualidades, una personalidad, una identidad única, una huella digital única, que nadie más la tiene repetida. Yo soy una persona muy sensible y además soy muy extrovertida. Un ejemplo, ¿sí? Eso es un don que Dios me dio, pero también es un límite a la vez, ¿verdad? Porque como soy tan extrovertida, tengo que aprender a frenarme, ¿verdad? Es un don muy grande para poder escribir. Me gusta mucho escribir, soy muy, me fluyen las palabras, las ideas, la inspiración. Me es fácil hablar, crear cosas nuevas, pero me limita para guiar a un grupo de personas en específico, ¿no? Como a una escuela, ¿sí? Carezco de lo que mi esposo es muy rico. Mi esposo sabe tener ese liderazgo de cómo gestionar acá todo el tema administrativo. En ese tema yo carezco, ¿verdad? Entonces, tu tiempo es otro limitante, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo existente en la era humana, ¿verdad? No vivimos en la era prehistórica, no tenemos control del tiempo en el aspecto de que me voy al pasado y me voy a vivir con mis antepasados Adán y Eva para que no se coman la manzana. No tenemos control de viajar en el futuro o al pasado. Solo tenemos el control del presente. No tenemos el control del pasado ni del futuro. Entonces, tenemos limitado el tiempo también en la tierra, ¿verdad? No somos eternos aquí en la tierra, ya lo mencionamos. Y también el limitante del trabajo y la realidad de tu relacionamiento, ¿verdad? No, en el trabajo o donde tú te desenvuelvas más, las cosas no pueden ser perfectas, ¿sí? Y tenemos el limitante de que vamos a encontrarnos con personas de mal carácter,
vamos a encontrarnos con personas que no tienen educación de decir por favor, gracias, que son déspotas, que son personas que no saben hablar directamente, andan hablando chismes de ti o no respetan tu persona, tu cargo. Todo esto es realmente un limitante en nuestro relacionamiento, en nuestro trabajo, si nos vamos a relacionar con otros seres humanos, ¿sí? Limitantes. Y el último limitante es tu compromiso espiritual. Y acá quiero mencionar a Deuteronomio 29, que esto lo escribió Moisés, ¿verdad? Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Dios se reveló a nosotros en su Hijo, en las Escrituras, en la creación y de otras formas. Pero mucho de lo que Él es sigue siendo un misterio, un enigma para nosotros. ¿Verdad? Dios es un misterio para nosotros, aunque digamos que ya lo conocemos por experiencias que hemos tenido, porque tenemos conocimiento de su palabra, aún Dios es un misterio. Nunca vamos a parar de conocer cosas nuevas de Él, y eso es muy, muy emocionante. Pero es una limitante de que no tenemos todo el conocimiento de quién es Dios y cómo es Él, porque es un proceso, ¿verdad? Es parte del plan de Dios de cada día querer saber más de Él. Y no tiene fin, Él es infinito y nosotros somos finitos, nosotros sí tenemos fin, Él no, ¿sí? Entonces, hay que aceptar esto, amigos y amigas, hay que aceptar que nosotros tenemos límites, Dios no, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque Él no tiene límites, Él es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Por ejemplo, Dios puede estar en cualquier lugar en un instante, en varios lugares. Nosotros no somos omnipresentes, ¿sí? Ni omniscientes. No sabemos lo que el otro está pensando o sintiendo, ¿sí? Entonces, nosotros hay que aceptar que no tenemos omnipresencia, no somos autosuficientes, somos pasajeros, somos vanos, este cuerpo va a perecer. Obviamente cuidarlo mientras podamos, claro que sí, tener una vejez sana, una vida de calidad, pero siempre tener en cuenta que somos seres limitados, ¿sí? Aunque somos hijos de Dios y nuestra alma sí es eterna con Cristo y somos uno con Cristo, nuestra alma y espíritu, nuestro cuerpo no, ¿sí? Y esa es la parte que nos limita, el cuerpo, lo material, este lugar donde estamos, pero es parte de esta etapa en la que Dios nos está forjando, en la que Dios nos está haciendo volver a Él en mente, en espíritu. Muy bien. Hay más citas bíblicas que quisiera compartirte. Juan 3:30 habla de cómo Juan el Bautista vivió estas limitaciones, de cómo él aprendió a ser humilde, ¿verdad? Ante estas limitaciones. Aquí tengo una foto, pero no se ve. Confírmenme si ustedes la ven. Bueno, muchos somos como un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide. Es una frase que quise resaltar acá porque, porque pues queremos ser autosuficientes cuando nos conviene, pero muchas veces somos como un bebé que llora para que su madre lo alimente y lo cuide. Está el tema de esto que vemos acá. Sufrimos de grandeza, sufrimos de arrogancia y de infantilismo, ¿sí? El ser niños, el ser como niños en el aspecto de no madurar, ¿verdad? De no crecer. Nos olvidamos que otros, aparte de mí, existen. Este tema del ego, ¿verdad? Del carácter defectuoso que traemos. Pensamos
Los demás están para suplir mis necesidades. Los demás tienen que suplir todo lo que yo quiera. Somos berrinchudos, caprichosos. Vivimos como si fuéramos el centro de atención del universo, como si fuéramos el centro del universo y pensamos que el universo está para suplir todas mis necesidades. ¿Sí? Acá hay egos exagerados, acá hay personas que no tienen límites, que viven como si no tuvieran límites en el aspecto de reconocer los límites que Dios dejó diseñados para nosotros, el aspecto de que yo no soy eterno, ¿sí? Yo tengo una mente que me limita. Si yo no he logrado eso es porque mi mente está limitada con las creencias que yo he vivido. Tengo que trabajar mi mente porque mi mente tiene límites, ¿verdad? Yo mismo dejé crear límites en mi sistema de creencias y tengo que trabajarlo. Y eso hace que tú tengas un proceso más lento y es parte de tu proceso, es parte de la vida que tienes que vivir y afrontarla con la mejor actitud. El tema de que no vas a ser soltero toda la vida o vas a estar casado, pero si un día pierdes a tu esposo o a tu esposa, tienes que estar listo para aprender a vivir esas etapas, a afrontarlas. Todo el tema de que no somos omniscientes, omnipresentes, autosuficientes. Y hay personas que viven ignorando esto, pero su vida se vuelve muy pesada porque no respetan los límites que Dios nos dejó como seres humanos. No se respetan su humanidad, ni sus emociones, menos su espíritu. Vivir como si fueran el centro de atención. Ponen metas irrealistas, ¿verdad? Como no tienen límites en el aspecto de que no respetan, no son conscientes de la mente que tienen y que esa mente no les va a dar para ese resultado que ellos quieren, pues no ven ese limitante y intentan, pero no trabajan su mentalidad. Entonces ahí está el problema. Aprender a que necesitas tener en cuenta estas cosas. ¿Ok? Vámonos entonces al tema de que debemos dejar de ser unos niños berrinchudos y las pérdidas y el dolor nos van a enseñar a bajarle al ego, a bajarle el orgullo, a dejar entrar a los bomberos porque tu casa se está incendiando, no de que no, ya nada que ocultar, ¿sí? Vamos a ver el cuarto paso, que es una de las más fuertes y de las más importantes acá. Trepar la escalera de la humildad. ¿Sí? Jesús describió en Mateo 5, 3 al 10 que la humildad es una de las cualidades indispensables para madurar. ¿Sí? Si tú no tienes humildad, si no has forjado tu humildad, si has pasado por pérdidas, si has pasado por dolor y tú te haces el fuerte y tú te haces la que lo puedes todo y que no expresas tu debilidad, estás reprobando las pruebas que te está poniendo el profesor, ¿sí? Y la vas a tener que volver a repetir hasta que tú aprendas a reconocer tus límites, a reconocer tu vulnerabilidad como ser humano, a reconocer la soberanía de Dios, a reconocer que tú no tienes el control, que le tienes que entregar el control a Dios, ¿sí? Y esa es una cualidad que hay que empezar a trabajar y vamos a ver los 8 pasos que tiene el trepar la escalera de la humildad. Peter Scazzero me está enseñando que creo que era un fraile que se llamó Benito y le decían San Benito. Entonces, esta escalera él la describió más o menos así, ¿sí? Basado en lo que Jesús nos dice en Mateo, ¿verdad? 5, 3 al 10, ¿verdad? Jesús describe que la humildad es la cualidad más importante para tú crecer y madurar en tu vida,
para dejar de ser un niño caprichoso, una niña arrogante que quiere ser el centro del universo, pues, y que si le pasa algo, Dios mío, todos tienen que estar ahí todo el tiempo con él o con ella. A lo largo del proceso de espera, Job decidió subir por esta escalera. Job subió por esta escalera de 8 peldaños que vamos a ver cuáles son. El primer peldaño es el peldaño del temor y conciencia de Dios. ¿Qué significa este peldaño? Este peldaño significa que es frecuente que olvidemos su presencia, actuando como si Él no estuviese presente. Cuando nosotros nos vamos alejando de Dios por nuestro orgullo, porque logramos esto, porque logramos acá, porque tengo este conocimiento, eso mismo hace que nuestro ego crezca, nuestro orgullo crezca, nuestra autosuficiencia, y eso nos hace un eclipse. Eso nos hace un eclipse en nuestra vida de ocultar a, como de tapar, de querer tapar a Dios con un dedo, así como me alejé de Dios, o sea, cuando tú estás lejos del sol, tú puedes, ¿verdad? ¿A cuánto está la Tierra del Sol? Un ejemplo. Tiene distancia de velocidad luz, de la energía luz. Realmente son años de distancia. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, pasa como la Tierra y el Sol. Nosotros podemos tapar el sol con un dedo porque estamos lejos del sol. Así pasa cuando tú estás lejos de Dios. Intentas tapar a Dios con un dedo. Y eso es evasión total a lo que Dios tiene diseñado para ti. Y acá el primer escalón es vencer esto, mi querido amigo y amiga. La pérdida y el dolor te va a hacer reconocer que tú necesitas frecuentemente sentir la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no somos nada. La presencia de Dios es la energía que nos da la vitalidad para despertarnos cada mañana. Es lo que nos incita a respirar. ¿Sí? Él es nuestra fuente de vida. Entonces, a Dios siempre lo tenemos que tener en cuenta. Ese es el primer escalón. El segundo escalón habla de realizar la voluntad de Dios negándonos a nosotros mismos. ¿Qué implica esto? Ocuparnos de realizar la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿sí? O la de otra gente, porque a veces vivimos tan ocupados en agradar a la gente que ni hacemos lo que nosotros queremos ni lo que Dios quiere. Esta parte está muy importante, muy interesante porque he estado viendo sobre cómo se ha trigiversado la imagen de Dios. Hemos distorsionado la imagen de Dios y a veces pensamos que la imagen de Dios es una religión o es lo que diga el pastor, esa es la imagen de Dios. Y esa parte la tenemos que trabajar. Cuando tú y yo pasamos por pérdidas y dolor, por humillación, por dolor, por angustia, por procesos bien duros, la pérdida de un ser querido, y tú te metes con Dios, créeme, vas a conocer muy lúcidamente, muy transparentemente la imagen más cercana de Dios. Entonces, es muy importante que tú busques negarte a ti mismo, que tú digas, Señor, yo anhelo esto, yo quiero esto, pero mira, te lo entrego, como Dios le hizo a Abraham. Cuando ya tenía a Isaac, Dios quería ver su corazón, ¿verdad? Si realmente le estaba entregando todo a Dios. Abraham sabía que podía en ese momento sacrificar a Isaac, pero la promesa había sido dada de que él iba a llenar la tierra con descendencia de ahí, de Abraham, su simiente. Entonces, él que dijo, me va a tener que costar, pero me va a dar otro hijo, ¿verdad? Va a haber más hijos. Ese es el tema de aprender a tener esa dependencia de Dios, es aprender a negarnos a nosotros mismos. Es de donde viene esa capacidad de negarnos a nosotros mismos. Es una señal de que dependemos de Él, ¿sí?
El tercer escalón habla de permitir que otros nos dirijan, el recibir consejo, el permitir que otros nos enseñen, el no decir, no, yo ya sé todo, a mí no me vas a enseñar nada, a mí no me vas a enseñar ni jota, ¿verdad? El permitir que otros nos lideren también es muy importante, el tener una persona que nos pastoree, una persona con quien estar bajo su respaldo, bajo su liderazgo, vamos a decirlo así. El que tú te andes ahí nada más ahí como una ovejita sola, allá en los barrancos, pues es peligroso. Dios nos ha dejado personas con más capacidades, con ese ministerio, con ese don, con ese talento de liderar. Sí, obviamente acá tenemos que ser muy intencionales en elegir a nuestros líderes, ¿verdad? Que sean líderes íntegros, líderes que te inspiran, líderes que tienen resultados que tú sabes que Dios te llamó a obtener a ti. El cuarto escalón habla de la paciencia para aceptar las dificultades de otros. Como dice Pablo, sopórtense unos a otros. Esto nos lleva a alcanzar humildad. Estos pasos que estamos viendo acá son 8, nos van a llevar a ejercitar nuestra humildad y acá tú puedes darte cuenta en qué nivel estás, ¿verdad? ¿Por qué niveles has pasado o estás pasando? El cuarto escalón habla de eso, de aprender a ser pacientes, la vida con los demás, sobre todo cuando se vive en comunidad. En ocasiones está llena de circunstancias irritantes, ¿verdad? La gente a veces nos irrita, como que dicen, ¿por qué tú no haces las cosas diferente? Para esto se necesita que les demos a los demás una oportunidad para comprender sus debilidades a su tiempo. O sea, tú no puedes decir que esa persona piense como tú. Aunque tú estás viviendo algo correcto en tu proceso, esa persona está viviendo su proceso y tú no puedes encasquetarle tu proceso a la otra persona. Es un error y para esto necesitamos trabajar la humildad, ¿sí? Ser pacientes con nuestros semejantes. El quinto, sinceridad con otros en cuanto a mis debilidades y errores. Hoy en día está muy de moda en los cristianos, en los líderes, de que no me pueden ver llorar, no pueden saber que yo fallé. O sea, somos seres humanos. Si tú te presentas a las personas como perfecto, vas a estar desilusionando a la gente cada rato. En Instagram se me va a acabar el tiempo, pero voy a volver a reiniciarlo para que te quedes al final. Ya estoy cerrando. Nos falta un punto nada más. Entonces, realmente, tú no puedes manifestarte a la gente como un perfecto, como alguien que no comete errores, como una persona que no tiene debilidades, ¿sí? Tú no te puedes mostrar con la gente como un Superman o una supermujer. Tienes que mostrarte a la gente como realmente eres. Si tienes que llorar, llora y ten inteligencia emocional también. Eso es muy importante. Por eso es tan importante trabajarte a nivel integral, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Para que aprendas a conocerte, a gestionar con quién puedes hablar, con quién no, pero que no te sientas exento de dejarle saber a las personas que tú también pasas por tristezas, por debilidades, por errores que has cometido. ¿Sí? Eso forja también tu humildad. Y la sexta es estar profundamente consciente de ser el mayor de todos los pecadores. O sea, tú tienes que saber que tú eres pecador. Aunque seas un cristiano, aunque seas un pastor, aunque tengas años en la iglesia desde niño, tú eres pecador. Me acuerdo que cuando me iba a bautizar, yo estoy desde la iglesia con mis padres en una iglesia cristiana con valores cristianos. Yo me iba a bautizar, me iba a hacer bautizar en una pila bautismal. Me acuerdo que había comentarios de personas que decían, pero Bianca, ¿por qué se va a bautizar si Bianca ya está bien? Y yo me acuerdo que yo entre mí decía, no, yo soy pecadora. Pero cada día más que conozco a Dios y que me confronto con su palabra y que conozco mi vida, me doy cuenta que soy pecadora.
porque sigo teniendo pensamientos que tengo que trabajar, que tengo que entregarle a Dios, mi carácter todavía, saco esa concupiscencia y, y no importa cuántos años yo viva en este mundo, mientras estemos en esta carne, dijo Pablo, esta carne es así, ¿sí? Es la carne de pecado, como lo menciona Pablo. Entonces tú siempre tienes que tener esos pies en la tierra, de decir, hey, darte unas palmaditas y decirte, tú eres un ser humano y también cometes pecado, también eres pecador. Con tu pensamiento, con algunas acciones, también echamos mentiras, no decimos realmente lo que estamos sintiendo. Estamos en este cuerpo de pecado. Entonces no te puedes hacer exento de que esos pecadores, yo soy pecador también, ¿sí? Otra faceta de esta parte de hablar de la escalera de la humildad, ya para ir cerrando, es que hablas menos, ¿sí? Hablar menos. Yo me acuerdo cuando no paraba de hablar. Mi papá me tenía que decir, Bianca, calla y come. Eso es cuando traemos muchas cosas en desorden en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que están muy controlados por miedos y por egos que se manifiestan en nuestra vida, sentimientos negativos, destructivos en nuestra mente, en nuestra alma. Eh, Cuando tú empiezas a hablar menos y a escuchar más, es una señal de que estás llegando a una humildad como la que Dios quiere crear en nosotros. La transformación en el amor de Dios es el octavo peldaño, la transformación en el amor de Dios. ¿Qué implica esto? Esto implica, aquí no existe la arrogancia, el sarcasmo, comentarios degradantes ni aires de importancia. O sea, como ser, ¿cómo se dice esa palabra? Presuntuoso, presuntuosa, el dar delirios de grandeza, ser capaz de aceptar nuestros límites. En este nivel aceptamos nuestros límites, aceptamos nuestras debilidades, aceptamos nuestros errores, estamos completamente conscientes de la fragilidad que tenemos como humanos, sin espejismos, sin falsedades. Nos encontramos en casa y nos sentimos felices de confiar en la misericordia de Dios y saber que todo es un regalo, ¿sí? El hablar menos es decidir tener moderación, ¿verdad? Ser sabios, prudentes. Hay tiempo de hablar, tiempo de callar. Los sabios son conocidos por sus pocas palabras, ¿sí? Una persona sabia no la vas a escuchar hable y hable y hable, al menos que esté dando una conferencia como esta que estamos dando por acá. Si tú conoces a personas cerca de mí ahorita, por ejemplo, mi esposo, pueden dar testimonio de que yo he aprendido a no hablar tanto como antes. Inclusive en la SI me conocieron como hablaba mucho. Eh, y ya el quinto paso que vamos a ver es dejar que lo pasado dé a luz a lo nuevo. Esa es la frase que vamos a estar hablando esta semana en el contenido porque es muy importante tener esta frase en mente como una palabra rema, como un mantra, dicen los asiáticos, ¿no? Que es la palabra rema, la palabra clave, las palabras que te dan la llave de abrir tu mente a nuevas posibilidades, a cambiar la actitud, a tener esperanza, ¿verdad? Dejar que lo pasado dé luz a lo nuevo, que esa muerte de ese ser querido, tú te permitas hacer un reinicio, algo nuevo. Dios quiere comenzar en mi vida. Dios tiene el control de esta pérdida en mi vida. A su tiempo, Dios nos va a hacer ver
eso que quiera hacer nacer nuevo en nuestra vida. Y Job 42, 10 al 17 habla muy claro de cómo Dios le dio a Job 2 veces más de lo que Job ya tenía. Y en el estudio anterior hablamos de todo lo que Job tenía, como Job, antes de que le pasaran estas catástrofes, Job era un Steve Jobs de este tiempo, en el tiempo de Job, ¿sí? Dios le dio 2 veces más de lo que tenía cuando él confió en Dios, cuando él pasó por la escalera de la humildad, ¿verdad? Cuando aprendió a perdonar a sus amigos que lo habían juzgado, que lo habían criticado. Dios lo pasó por esa escalera y Job salió aprobado en todo, dice la palabra de Dios en el último capítulo de Job, en el capítulo 42 de Job. Así que te invito a que le tomes un screenshot a esto para que lo tengas bien en cuenta. En la semana voy a estar compartiendo contenido para hacer retroalimentación de estos puntos, de estos 5 pasos que Dios quiere llevarnos para ayudar a vencer nuestro orgullo, a reconocer que no somos autosuficientes, que vamos a tener pérdidas y dolor para una finalidad muy importante. Dios nos quiere bendecir verdaderamente. Dios quiere ensanchar tu alma hacia Él. Dios quiere ensanchar tu mente para que Él pueda habitar más plenamente en tu vida. Y con la mentalidad con la que nacimos y con la mentalidad con la que nos educaron desde la religión, desde la familia en la que crecimos, desde la cultura, desde la educación que recibimos, desde el ambiente en el que nos relacionamos, es en esa mente que forjamos. Dios está limitado, lo limitamos en nuestra mente y por eso a través de la pérdida y el dolor, a veces Dios nos hace, no a veces, siempre tiene el propósito y la finalidad de ensanchar nuestra mente para que su plenitud habite más enormemente en nosotros. Permite que la aflicción te bendiga, permite que la pérdida, esa pérdida que tú tuviste, ese dolor que estás enfrentando, permite que Dios la use para ensanchar tu alma, para ensanchar tu mente, para ensanchar tu espíritu. ¿Sí? Esa es la finalidad de este tema. Y los quiero despedir con este texto que es de San Juan 12:24, donde Jesús dijo: les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Quiero decirte que Dios nos llama a que muramos. Por ejemplo, lo que dice su palabra de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Si nosotros no morimos a nuestro orgullo, a nuestros egos, vamos a estar siempre llevando cargas que no debemos de llevar, porque vamos a estar viviendo sin los límites que Dios dejó para nosotros. Estas crisis que vivimos del COVID, han pasado muchas crisis en la humanidad y más van a venir. Pérdidas que tenemos como personas, como individuos, desilusiones, traiciones, accidentes, son para una finalidad de dejar que Dios tome el control de nuestra vida, que nosotros nos aprendamos a rendir a Él, porque ahí es donde la semilla muere, es donde va a haber abundante cosecha. Así que vamos a orar para despedirnos, amigos en Instagram. Gracias por estar acá. Familia Ramos Hernández, Dios les bendiga. Me da mucho gusto verlos conectados. Saludos a mi hermana Mónica. Saludos a Raimundo. Saludos a todos los que se conectan. Con esta oración quedamos despedidos. Señor Jesús,
Cuando pienso en mis pérdidas, cuando pienso en el dolor, puedo sentir que no tengo tal vez piel para protegerme. Estoy totalmente vulnerable. Me siento desnudo cuando me enfrento a esas pérdidas que me hacen ver mis limitaciones, tocado hasta los huesos, como Job. Tal vez no sé por qué permites tanto dolor, Señor. Mirar a Job me ayuda, pero debo admitir que lucho para ver un nuevo ser nacido de lo que hay en mí viejo. Señor, concédeme el valor para sentir, para prestar atención y para esperar en ti. Tú sabes que todo en mí se resiste a los límites que tú has establecido para nosotros como seres humanos. Se resiste a la humildad, se resiste a ser humilde. Mi interior se resiste a la cruz, a morir, a todo eso que no viene de ti. Por eso te invito, Dios, Padre, Hijo, Hijo de Dios, Espíritu Santo, a construir tu hogar en mí, como lo describiste en Juan 14:23, para recorrer libremente mi vida y llenar cada grieta de ella, y para que la oración de Job sea finalmente mi oración. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Quiero hacer esa oración, Señor. Quiero vivenciar el poder recuperar la imagen original tuya, Señor, no una imagen distorsionada. Señor, por el orgullo de la humanidad. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este anhelo de nuestros corazones de querer que tú vivas en nosotros y que nosotros aprendamos a morir a nuestro orgullo. Queremos ser hijos tuyos maduros, humildes, fuertes, íntegros, así como lo fue Job, así como lo fue Jesús. Te damos gracias, Señor. Llévanos a ser humildes, Señor. Amén. ¿Cuántos quieren pasar por la escalera de la humildad? Creo que es la parte más fuerte que vimos en los 5 pasos. Es el paso número 4. Creo que cuando pasas por el paso número 4 ya la hiciste porque en ese momento comienza la esperanza completa de que algo nuevo viene para ti. O sea, en ese momento tú ya tienes la certeza, la dependencia de Dios, de que algo nuevo viene para ti y que eso que viviste doloroso, esa pérdida, tiene una finalidad única y es la de bendecirte, porque dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para ti, no son pensamientos de mal, sino de bien, dice el Señor. Así que este fue el estudio de esta noche de jueves. Agranda tu alma, ensancha tu alma hacia Dios a través de la pérdida, a través del dolor. Les dejo acá esta presentación. Estate atento en la semana para estar retroalimentándote con los posts que voy a estar compartiendo y que puedas seguir siendo edificado con esto que estoy aprendiendo. Créeme que lo estoy interiorizando y quiero que tú también lo hagas junto conmigo. Mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Quedo atenta a leer sus mensajitos. El camino de Dios hacia nuevos comienzos. Anhelo que ese nuevo comienzo llegue pronto a tu vida. De ti depende. A subir la escalera de humildad. Bendiciones. Chao, amigos.